Isaías, libro de Isaías, y venimos haciendo un estudio de este libro motivados por el deseo de vivir en santidad, de recuperar la santidad al Señor, de responder ante la manifestación de la gloria de Dios, de querer ser un pueblo humillado bajo la poderosa mano de Dios. Esa es nuestra gran motivación para acudir al libro de Isaías, y quiero que nos pongamos de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe, nos dirija, que hable a nuestros corazones en esta mañana y que el Señor se manifieste a nuestra vida. Le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, a ti toda la gloria y la honra, toda la gratitud. Estamos agradecidos, Padre Celestial, porque tú has sido bueno, porque tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús, hoy queremos pedirte que nos perdones. Quiero pedirte, oh Dios, que tengas piedad y misericordia de nosotros. Que en tu gracia, en tu misericordia, en tu bondad, tú nos perdones, nos laves más y más de nuestra maldad. Límpianos, oh Dios, yo te lo suplico. En el nombre de Jesús queremos reconocer que somos un pueblo necesitado de tu intervención en nuestra vida. A causa del pecado, Padre Celestial, que habita en nosotros, que mora con nosotros, hoy queremos pedir en el nombre de Jesús que nos limpies, que nos laves, que tengas misericordia de nosotros. Pero también queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú nos enseñes, nos instruyas, nos guíes. Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte que el poder de tu Espíritu Santo obre en nosotros y nos ilumine para poder entender, para ver lo que tu palabra tiene para nosotros. Yo te suplico en el nombre de Jesús que hoy podamos ser transformados por el poder de tu palabra. Que sea tu palabra enseñándonos y guiándonos, y el poder de tu Espíritu Santo conduciéndonos a toda verdad, y así ser un pueblo conforme a tu corazón y conforme a tu voluntad. Yo te lo suplico, buen Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Capítulo 10 del libro de Isaías es un capítulo con un contraste muy fuerte de parte de Dios para poder enseñarnos a corregir lo que no esté conforme a su voluntad. Y en el capítulo 10 lo llamé juicio y restauración. Juicio y restauración fue el título que quise ponerle, porque fue lo que vi dos cosas en el pasaje que comenzó desde el capítulo 9, desde el versículo 8 en adelante, hasta el capítulo 10, versículos del 1 al 19. Allí hay una porción bíblica en donde nos manifiesta una situación que está viviendo toda la nación, todos los que le rodean, y el Señor toma esa vivencia para dar una lección, para hacer un juicio, pero también para proponer una restauración. Y en el capítulo 9 hasta el 10, versículo 19, encontramos primeramente que Dios comienza a hacer un juicio ante un pecado muy notorio dentro de la nación de Israel. Inclusive va a usar a Asiria como instrumento para juzgar. Llama mucho la atención cuando Dios quiere usar a un pueblo pagano para ejecutar juicio contra su propio pueblo. A algunos no les gusta cuando se dice que Dios es soberano aún en la maldad, pero la Biblia lo enseña.
La Biblia enseña que Dios es soberano. Él no es creador de la maldad, pero es soberano en la maldad. Él tiene el control también de la maldad. Por eso en Tesalonicenses el apóstol Pablo dice que los que no creyeron a la verdad, Dios les manda un poder engañoso para que crean a la mentira. Es un Dios todopoderoso y soberano usando la maldad para cumplir sus propósitos. Lo mismo se encuentra aquí en esta porción. Como es una porción muy extensa, pues no la vamos a leer toda porque nos tomaríamos todo el tiempo leyéndola y no nos permitiría traer la reflexión de esta mañana. Pero lo primero que quiero que observemos en el pasaje es que hay un juicio a los soberbios. Esta porción tiene que ver con un pecado que es un pecado fuente de muchos otros, es como la base de muchos otros, y es la soberbia. Yo extraje varias cosas que quiero que las miremos para luego entrar a analizar algo con respecto a lo que la Biblia dice de la soberbia y de los soberbios. En el capítulo 9 encontramos del 8 al 10 una declaración de parte de Dios muy fuerte. Dice: el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo. Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantera. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. ¿Qué es lo que el Señor está denunciando aquí sobre el pueblo? Y todos lo sabrán, dice el Señor. Todo el pueblo lo sabrá. Todos son soberbios. Esta soberbia de todo el pueblo es cuando ellos, a pesar de que eran pecadores, de que habían fallado, ellos se llenaron de arrogancia, de altivez de corazón, como lo dice el versículo 9, y dijeron: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Es como si uno hiciera una casa de un material muy frágil. El juicio de Dios lo derribó. Y ellos, en vez de humillarse ni reconocer, dijeron: nos tumbó esa casa, pues la vamos a hacer más finita. Si me tumbó el rancho de Bareque, entonces lo voy a hacer de material, diríamos nosotros en nuestro contexto. Era un pueblo soberbio, altivo, lo que diríamos nosotros en nuestra tierra. Eran muy agrandados. Claro, en esta tierra no hay de esos, pero parece ser que estaban todos como que en Israel y a sus alrededores. Un pueblo muy agrandado que no era capaz de reconocer y de admitir los juicios de Dios. Eso fue lo primero que observé dentro del juicio. El Señor les dice que será sobre todos y que todos lo sabrán. Después el Señor comienza en varios pasajes a reiterar una frase. Se repite en el capítulo 9 y se repite en el capítulo 10. Yo les voy a ir señalando los versículos. En el 9:12 dice, me voy a poner mis ojitos porque ya acabo de notar que no veo ni por la familia. Versículo 12: del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¿Qué está indicando esa frase? Que el juicio será larguito, no será corto. Con todo y eso, su mano está extendida. Con todo eso,
Y con todo el furor del Señor, todavía el Señor mantendrá vigente, a pesar de su mano extendida, su juicio. Vuelve y lo repite en el versículo 17. Dice: por tanto el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrán misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Volvió y la encontró la misma frase. Versículo 21. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Capítulo 10, versículo 4, vuelve y dice: sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Esa reiteración de esa frase lo que está indicando es que frente al pecado de la soberbia, el Señor mantendrá un juicio constante, largo, no será breve. Mientras un pueblo se mantenga altivo y agrandado, pues con todo y eso, el furor del Señor no va a cesar y su mano se mantendrá extendida. Juicio largo y extendido se caracteriza dentro del pecado de la soberbia y la manifestación de la ira de Dios frente a ese orgullo. Pero esa soberbia no solamente alcanzó al pueblo, también estaba entre los reyes. Capítulo 10, versículo 12 dice: pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Así Asiria fuera el instrumento que Dios va a usar para castigar a su pueblo, Él también tomará cuenta del rey de Asiria por ser tan altivo y agrandado. ¿Notan cómo este pasaje está cargado del pecado de la soberbia? ¿Sí lo nota? ¿Lo está notando? Continuamos. Esa soberbia le iba a traer un problema grave a Israel, además del juicio de Dios. El versículo 16 del capítulo 10 dice: por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encerrará una hoguera como ardor de fuego. Enfermedad. Esa palabra enviará debilidad es enfermedad. Otras traducciones colocan la palabra enfermedad. ¿Y a qué están haciendo alusión? Quiero llevarles a ustedes como iglesia que el pecado de la soberbia sí trae enfermedad por parte de Dios. Vamos, por favor, al segundo libro de Crónicas, segundo de Crónicas, capítulo 26. Dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías se edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat.
y el muro de Jabanía y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra todos los filisteos, contra todos los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y los fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en el Cefela como en Las Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y el Maasías gobernador, y de Hananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de la familia, valientes y esforzados, eran 2,600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra el enemigo. Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías. Y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y él miró, el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en su casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. ¿Quién habló de él? Isaías. Sí, la soberbia de este rey lo volvió impulsivo, lo volvió agrandado, lo volvió irreverente, irrespetuoso, hasta el punto de querer quemar incienso y meterse y reemplazar a los sacerdotes y ponerse por encima e ir por delante de todos ellos. Su soberbia le costó todo eso. Toda esa gloria postrera quedó lamentablemente solo como un recuento, como una historia. Todo por un pecado llamado soberbia, orgullo, vanagloria. El versículo 19 del capítulo 10 dice: y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Cuando la soberbia invade al pueblo de Dios,
en este caso la iglesia, vendrán castigos. Es indudable que el Señor mira de lejos al altivo. La enfermedad llegará, a veces en forma física, a veces en forma emocional. Y quedarán pocos, tan pocos que un niño los podrá contar. Saben, es temeroso el tema de la soberbia, de la altivez, porque eso comienza a destruir una iglesia. Comienza a decaer una iglesia. La soberbia, la altivez, la arrogancia hace que Dios arranque árboles que queden tan poquitos dentro de la iglesia que a un niño los pueda contar. Y cuando está diciendo un niño los pueda contar es porque son poquitos. Yo sé que hay niños muy virtuosos, pero normalmente un niño, aquí en el caso del profeta Isaías, nos está hablando de un pequeño que apenas está empezando, que a duras penas contará hasta 20, 30 o 50. ¿Será que un pueblo, después de escuchar esto, querrá mantenerse dentro de su soberbia para que al final venga un niño y sea el superintendente de escuela dominical y sea el que cuente que hay 10, 20 o 30? La causa de esa pérdida fue el pecado de la soberbia. Cuando descubro entonces entre el capítulo 9 y el capítulo 10 que hay un pecado llamado soberbia, me pregunté, bueno, ¿qué dice el diccionario? Aparece alrededor de 57 veces en la Biblia la palabra soberbia. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice, lo define como altivez, apetito desordenado de ser preferido por los otros, satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas con menosprecio de las demás. Yo entendí aquí que ya ve, yo como visto de lindo y los otros tan con harapos, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya viste el bolso que me traje de Miami? Las palabras usadas en el griego son orgullo, soberbia, arrogancia. Es el carácter de aquel que con una estimación hinchada de sus propias fuerzas o méritos desprecia a los demás, incluso los trata con insolencia y desprecio. ¿Ha tratado usted mal a alguno dentro de la iglesia? ¿Lo ha maltratado? ¿Lo ha humillado? ¿Lo trata usted como un esclavo fiel y discreto? Puede usted estar dentro de los soberbios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña en todo el panorama bíblico este pecado que está registrado dentro del capítulo 9 y 10 en cuanto a la soberbia, en cuanto a la arrogancia? La Biblia es muy fuerte con este pecado. Es muy fuerte y directa. Hay un sinnúmero de pasajes bíblicos que me van a hablar de eso. Yo no los voy a poner a buscar a todos esos versículos que hablan, pero voy a hacer mención de algunos que tengo aquí en mi lista. Pero sí quiero que usted subraye uno, me gustaría que usted tuviera uno en cuenta. Ya vimos el ejemplo del rey que fue enfermo, ¿cierto? Ahora, quiero que vaya conmigo a Números capítulo 15. Números capítulo 15, versículo 30, dice, voy a esperar que lleguen allí, ¿sí? Lleguen allí, capítulo 15, versículo 30, amén. Dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo.
¿Nota lo que dijo el pasaje? El que hace algo con soberbia, sea natural o extranjero, lo primero que hace es ultrajar a Dios. El soberbio primero se metió con Dios. El soberbio y el altivo, el agrandado, primero tiene un problema es con el Señor. Ultraja a Jehová. Y como consecuencia esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Nosotros como iglesia no estamos llamados a ejecutar juicios aquí, ni a condenar a nadie, ni a quemar a nadie en la hoguera. Pero qué fácil es ver cómo los soberbios se van desplazando, se van desplazando, se van desplazando, se van desplazando y terminan aislados. Números 15:30 habla de eso. Ahora, voy a mencionar una serie de pasajes cómo ataca el pecado de la soberbia. Voy a mirar varios, no los tiene que anotar todos, pero yo los voy a ir leyendo porque los tuve que imprimir aquí para que no tomáramos mucho tiempo. Cuando actuamos con soberbia, Dios no nos escucha, por más que le clamemos. En Job 35:12 dice: allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. Si alguien dice que tiene temor a Dios, entonces debería aborrecer la soberbia. El Proverbios capítulo 8 versículo 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Cuando alguien actúa con soberbia, es un necio, será deshonrado, mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 11:2. Dice, voy a volver a leer Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. En el libro de Abdías, capítulo 1, versículo 3, dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Qué agrandado, dice el profeta Abdías. Qué agrandado, este se cree una poma, una belleza. Se cree el superchacho de la película. Iglesia, la soberbia es parte de las cosas malas que salen del interior del corazón. Es la manifestación, es el reflejo de lo que hay en mi corazón. El Señor Jesucristo en Marcos 7:22 dice: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, ¿de dónde salen? De adentro, que contaminan al hombre. Si miramos otra vez lo que dice el diccionario, es altivez, apetito desordenado por ser preferido por otros. El apóstol San Pablo nos invita en Romanos capítulo 12, versículo 16, a que seamos unánimes entre nosotros, no altivos. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Job 40:11 dice: derrama el ardor de tu ira, mira todo altivo y abátelo. ¿Qué con todo esto? Todos estos pasajes, ¿qué me están? Y hay una lista mayor. Si sigo diciendo, me sigue saliendo, dice por ahí. Hay muchos pasajes sobre eso. Lo que me indica a mí que este pecado es un pecado muy constante, muy común entre el pueblo.
pero también es un pecado que Dios rechaza constantemente. Principal enemigo de Dios es ese pecado de la soberbia. Habitó en Satanás. Pero quiero no solamente hablar de los versículos. Encontré unos personajes bíblicos. ¿Quiénes son los personajes bíblicos que actuaron con soberbia? Faraón, ¿lo recuerda? Humillado por su prepotencia, por su arrogancia, por su obstinación. No quería obedecer a Dios. No quería liberar a su pueblo. El rey Saúl, la desobediencia de Saúl comenzó con su propio ego. Que yo diga lo que a mí me parece. No esperó al profeta Samuel para ofrecer sacrificio en Gilgal, así como Dios se lo había ordenado. Dijo: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, yo me favoreceré. Yo ofrecí el holocausto, ego, primero de Samuel 13:12. Otro rey soberbio, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Después de haber recibido tantas advertencias de Dios de lo que le iba a sobrevenir sobre su vida, le cayó encima la poderosa mano de Dios. Y solo se sustentaba con la hierba que comía. Goliat. ¿Recuerda a Goliat? Menospreció al pueblo de Dios, a David, confió en su armamento, le ofreció lanza, espada, jabalina, profetizó en contra de David equivocadamente. Un gran enemigo de Dios con su arrogancia. Y llegó ese pobre jovencito, llegó, me lo imagino yo, con un porta de comida. Alguien le tocó llevar el porta de la comida. Yo me acuerdo cuando yo le llevaba el porta de comida a mi abuelo. Lo tenía que esperar en el parque de Aranjuez, esperar que pasara el bus por ahí, la 49. Cuando pasaba le entregaba un porta con seco, sopa y mazamorra. Bueno, ese tema está ahora como muy maluco. Me acuerdo que le llevaba yo el porta a mi abuelito. Y así llegó David a llevarle un porta de comida a los hermanos. Y en esa ida se encontró con semejante enemigo de Dios, bien grandulón, bien bravucón, bien agrandado, bien crecidito. Ustedes conocen la historia, ¿cierto? Con una honda, ¡pum! Y de un solo tiro lo bajó. En el nombre del Señor. Derribó gigantes. Concluyo entonces que Dios nos está llamando a no ser soberbios. Que Dios nos convoca aquí a la humildad. Concluyo entonces diciendo en esta primera parte que la soberbia me aleja de Dios. Que Él no escucha las oraciones de una persona soberbia. Que la soberbia es una maldad que sale de dentro del hombre y que hay que eliminarla. Que la soberbia agrede a Dios y agrede a nuestro prójimo. La humildad nos conviene. La humildad nos ayuda. La humildad no hará que seamos desgajados y que un niño se convierta en el superintendente de escuela dominical que sea capaz de contar 5 o 10 en esta iglesia. Que yo le tenga que decir a un niño cuántos contó hoy que vinieron. Pastor, 10. Eso me lo dice el profeta Isaías. Un niño los podrá contar.
¿Sabe qué es lo que hizo que quedara ese poquito? La soberbia. No olvidemos de dónde fuimos rescatados, sacados. El juicio de Dios es fuerte contra la soberbia. Pero hay un contraste muy grande, muy especial, muy hermoso, muy valioso. A pesar de todo esto, el Señor tiene su mano extendida para socorrernos. Él quiere ofrecer su amor. Hoy nosotros podemos contar con un Dios maravilloso, es hermoso. A veces ni merecemos tanto, es que no lo merecemos. Dios es tan bueno, a veces Él hasta se pasa con uno. Él se pasa con uno. Pero es simplemente la manifestación de un Dios lleno de amor, de bondad, de misericordia. Mi segundo punto es la restauración de los soberbios, del remanente que se humilla. La restauración del remanente. Quiero primeramente mostrar algunos aspectos globales dentro del texto de Isaías que encontré. ¿Cómo se da la restauración de ese remanente? Como ya lo leímos, ¿quedaron cuántos? Quedaron pocos, ¿cierto? Quedaron muy pocos. Los puede contar un niño. Versículo 19. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Quedaron poquitos. Culpable, nuestra soberbia. Eso nos deja pocos. Si no reaccionamos frente a eso, volveremos a ser pocos. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que se necesita para la restauración de ese remanente? Versículo 20 del capítulo 10. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, es decir, en Asiria, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Apoyémonos en el Señor, no en nuestra propia fuerza, no en nuestra inteligencia, no en nuestras capacidades, porque esas también nos las dio el Señor. Pongámoslas al servicio de Dios. Volver a confiar en el Señor es el proceso que Dios hará para restaurarnos cuando la soberbia nos ha invadido. Cuando confiamos en el Señor, el versículo 21 nos enseña lo siguiente: el remanente volverá. Mire que ya no habló de todos, habló de los que quedaron. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que dice el salmista con el altivo? Lo mira de lejos, pero si el altivo se humilla, vuelve. Empecemos por humillarnos, volver otra vez a reconocer nuestra necesidad de la misericordia y de la bondad de Dios. ¿Me estoy haciendo entender a esta iglesia? ¿Sí? Otro aspecto, tercer aspecto que vi en este recorrido del capítulo 10. Habrá algo muy especial que Dios nos va a regalar si nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios. Si expulsamos la soberbia, la arrogancia y la altivez de este lugar, de nuestro corazón, mire lo que va a pasar. Versículo 24. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, no temas, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. ¿Qué es lo que nos está prometiendo el Señor? Que si su pueblo se humilla,
saca la soberbia, el temor desaparecerá. Volveremos al Señor y por su misericordia, como lo dice el versículo 25, mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor. La misericordia del Señor nos abrazará nuevamente. Sí hay restauración para el soberbio, sí hay una nueva oportunidad. Yo quiero apelar a la nueva oportunidad. Que Dios nos dé la oportunidad de humillarnos bajo su poderosa mano, bajo su amor, bajo sus alas, y reconocer que el único que es grande es Él. El remanente no temerá, su misericordia nos sustentará. Versículo 27, hay otro regalo más para la restauración del remanente. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es lo que hará el Señor? Quitará la carga y nos va a fortalecer. ¿Por qué uso la palabra fortalecer? El yugo, bueno, este versículo 27 es un versículo muy polémico. Tiene muchas interpretaciones, algunas son muy extrañas y muy acomodadas. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo 27? Dentro de la restauración que Dios quiere hacer con el remanente, con los que se humillan, Él lo que va a hacer es quitar el yugo. ¿Qué era el yugo? Era ese palo de madera que unía a los dos bueyes, ¿cierto? Era ese palo, y ese lo amarraban con lazo, ese yugo. Él, ¿qué está diciendo? Yo les voy a quitar eso de la cerviz, se lo voy a quitar. Y la unción lo va a reventar. Entonces eso se aplica para hoy, pues, traer enseñanzas sobre la unción, aquella que ustedes ya saben, la que yo no voy a predicar hoy. La palabra unción que aparece allí es una palabra hebrea muy especial, chemen o chemen, pues S-H-E-M-E-N, y esa palabra significa gordura. La unción, la gordura va a reventar eso. En algunas oportunidades se traduce también como una persona con mucha fuerza. A nosotros a veces le decimos en nuestra tierra, se puso muy cuajito. Cuajo. O en mi época le decían muy Pepe Guama. ¿Cierto? Los que se vuelven así todos Johnny Bravos. Muy macancán. Ese chemen, esa gordura, esa grosura, esa fortaleza que el Señor le da, hará que se reviente el yugo. ¿Quién te da la fuerza? Te la da el Señor. Por eso Cristo, que significa ungido, entonces implica que es Él el que nos da la fuerza para vencer todo yugo, especialmente el de la arrogancia, el de la soberbia. ¿Sí me hice entender? Shemen, gordura, en el versículo 27 está diciendo: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, o sea, le van a quitar el palo de aquí. Y eso que lo tiene amarrado, el yugo, se pudrirá a causa de esa fortaleza que el Señor nos va a dar. No de una unción especial como recibir algo distinto, una doble porción, todas esas cosas que, etcétera, etcétera. Usted conoce más que yo. Yo apagué ese canal hace mucho tiempo. ¿Qué es entonces lo que está proponiendo en este pasaje el Señor? Que Él restaurará, que Él sanará al pueblo si se humillare. ¿Cómo se da la sanación de la soberbia?
¿Cómo sanar el pecado de la soberbia y de la altivez? Primero, para la sanación de la soberbia es necesario que el soberbio contemple a Jesucristo, humillado hasta la muerte por nuestro pecado. Lo hizo para salvarnos, para todo aquel que acepte su gracia. Dese cuenta, por favor, de la estupidez que es la soberbia. No solamente enferma al individuo, nos enferma a todos. Dejemos eso. Miremos a Jesús en la cruz del Calvario. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se humilló. Ese sí es nuestro verdadero ejemplo de humildad. Y a veces nosotros nos ganamos 2 pesos y creemos que ya somos dueños del mundo. Creemos que con un carro, con una moto, con eso ya vamos a romper el mundo. Mira a Jesús. Sé realista. No se te olvide de dónde has sido rescatado. 2, evita compararte con los demás. La comparación a veces puede ser muy peligrosa, porque la comparación te lleva a una competencia contra los demás, a ver quién es el que más tiene aquí. Cuidémonos de no entrar en eso. Competir aquí, quién es el que mejor carro tiene, quién es el que mejor salario tiene. Competir quién es el de mejor ropa. Que el Espíritu Santo nos ayude a mantenernos aterrizados. Pidámosle al Señor que Él nos ayude a mantenernos mansos y humildes de corazón. Es importante para la restauración. El Señor quiere restaurar a su pueblo, pero ese pueblo es necesario que se humille. Para sanar es necesario vivir en la actitud que nos pide la palabra. Proverbios 8:13, aborrezco soberbia y arrogancia, mal camino y lengua falsa. Aborrezco soberbia y arrogancia, mal camino y lengua falsa. Y así la paz entrará a mi vida, mi corazón, a mi hogar. También ahorita les conté de unos personajes que fueron ejemplo de soberbia y arrogancia. También encontré algunos personajes que fueron arrogantes y se arrepintieron. ¿Saben que en la Biblia hay? Yo me encontré con eso y fue para mí muy edificante. Josías. Está en Segundo de Reyes, no lo vamos a leer todo, versículos del 22, capítulo 22, Segundo de Reyes 22, 19 al 20. Dice, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció y humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he oído. ¿Lo notó? Yo creo que a ustedes no les gusta así. Vaya conmigo pues a Segundo de Reyes. A ustedes les gusta más así, ¿cierto? Pastor, a mí me muestras con la Biblia abierta, si no le creo nada. Segundo de Reyes, capítulo 22. Versículo 19. Segundo de Reyes 22. 19.
Dice, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová, por tanto he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¿Qué es esto? El amor, la misericordia de Dios para el que se humilla. Lo hizo, Josías lo hizo. Le voy a compartir otro ejemplo, Manasés. Segundo de Crónicas, capítulo 33. Versículo 12. Si usted observa conmigo el capítulo 33, primeramente miremos el versículo 1 y 2. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. ¿Pero qué hizo? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, etcétera, etcétera. Usted puede leer toda la historia y va a descubrir lo que hizo Manasés. Versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios. ¿Qué hizo? Humillado grandemente en la presencia de Dios, del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que nos humillemos. Y mucho más frente a un pecado tan grave como el de la soberbia y como el de la arrogancia. Eso también afecta a la santidad de un pueblo. Eso no nos deja ver la gloria de Dios. Posiblemente cuando la gloria de Dios se manifieste a la iglesia, la soberbia no nos dejará ver. La soberbia no nos dejará ver. Dios quiere la restauración del que ha caído. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas. La restauración de los que han caído por el camino se requiere que con humildad y mansedumbre nos humillemos para poder recibir esa bendición del Señor. La restauración nos llevará o se llevará a cabo, sí y solo sí, con un espíritu de mansedumbre. Lo que más nos puede ayudar a mirar nuestra propia vida, nuestra propia condición, nuestra arrogancia, es reconocer que somos pecadores. Pero yo quiero concluir esta mañana diciendo que Dios nos quiere restaurar. Dios quiere restaurarnos como lo hizo con Israel aquí en el capítulo 10. Capítulo 9 y 10 del profeta Isaías. Pero yo quiero resaltar un versículo que siempre, durante todo el estudio, me estuvo trabajando en mi cabeza. Venía a mi cabeza. Y creo que es el versículo que nos puede ayudar, primeramente, a sacar la soberbia y a comenzar el proceso de restauración para la gloria de Dios.
Es el versículo que nos enseña a dejar atrás toda altivez, todo argumento, dejarlo allá y comenzar a vivir en paz y poder ver la gloria de Dios. Se encuentra en Filipenses capítulo 2. Versículo 3 y 4. Y este es el versículo que quiero dejar a manera de conclusión en esta mañana, que es el versículo, el principio bíblico que nos puede empujar, llevar a la restauración, a la sanidad de la soberbia. ¿Le gustaría a usted dejar la soberbia a un lado? Versículo 3 dice: nada hagáis por... Póngase de pie y lo decimos entre todos, y lo vamos a leer entre todos. Quiero que lo diga conmigo y me va a seguir, todos a una voz. Versículos 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Padre, gracias. Tú has sido paciente con nosotros. La verdad es que has sido misericordioso y lento para la ira. Queremos agradecer lo que tu palabra nos ha enseñado en el día de hoy. Y queremos pedirte en el nombre de Jesús que esta palabra quede en nuestro corazón. Ayúdanos a ser un pueblo que siempre esté dispuesto a humillarse bajo tu poderosa mano. A ser un pueblo humilde de corazón. Un pueblo decidido a estimar al otro como superior a él mismo. Que cada uno de nosotros pueda ver al que está al lado, al que convive en casa, al que convive en la iglesia, siempre observándolo como superior a sí mismo. Ayúdanos para que este principio nos llene de humildad, para que la arrogancia, la soberbia y la altivez salga de este lugar y todos quedemos sometidos bajo el señorío de Cristo. Ayúdanos en esto. No queremos que mañana seamos tan pocos por causa de la soberbia que nos cuente un niño, que un niño sea el que diga cuántos vienen. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser un pueblo dispuesto a humillarse bajo tu poderosa mano y reconocer que en este lugar el único Señor, el único Dios, el único todopoderoso eres tú. A ti, Padre, toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.